Dios cumple lo que Él promete. Dios me dijo que te haga recordar que si Él te prometió algo, Él cumplirá. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo en nuestras vidas. La Biblia dice en Hebreos 11:11, fue por la fe que Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿tú estás creyendo que Dios cumplirá su promesa? Hay quienes tienen más fe en lo que dice un médico que en lo que dice Dios. Hay quienes están creyendo que nunca van a poder tener hijos, que esa enfermedad es terminal, que no van a conseguir un trabajo y están creyendo en la crisis, en los malos diagnósticos, en los impedimentos, en los obstáculos, en lo que personas malas dicen acerca de ti. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios y creer lo que Él te ha dicho en la Biblia, en su palabra. Él tiene una promesa para ti y dice que Él cumplirá su promesa. Yo no sé cuál es la promesa que tú tienes con Dios. Solo la conoces tú y Dios. Abraham y Sara pensaron que ya se les había pasado el tiempo, que Dios se había olvidado de ellos, pero al final Dios premió su fe con una promesa. Las promesas de Dios no tienen una fecha de expiración. Las promesas de Dios no caducan. Algunos dicen, pero esa promesa me la dio hace muchos años. ¿Seguirá cumpliéndose en mi vida? Las promesas de Dios tienen una fecha de cumplimiento. Pero no se cumplen en tu tiempo, se cumplen en el tiempo de Dios. Dios sigue siendo el Dios que partió el Mar Rojo en dos. Dios sigue siendo el Dios que hizo que cayeran las murallas de Jericó. Dios sigue siendo el Dios que hizo que David venciera a Goliat. Dios sigue siendo el Dios que cumple lo que promete. Dile a tu fe entonces que no se desespere. Dile a tu fe que no se canse. Dile a tu fe que se fortalezca en la promesa de Dios. El libro de Génesis, capítulo 18, versos del 10 al 14 dice: entonces uno de ellos dijo, el próximo año por este tiempo volveré a visitarte. En esta fecha Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba detrás de ellos a la entrada de la carpa. Verso 11. Ahora bien, Abraham y Sara eran muy viejos y hacía tiempo que Sara no tenía la menstruación. Verso 12. Por eso Sara no pudo evitar reírse mientras pensaba, ¿será posible que vaya a tener semejante placer siendo que tanto mi marido como yo somos muy viejos? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso no cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Como te dije, el próximo año por este tiempo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Habrá algo que sea difícil para el Señor? ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué le estás pidiendo? ¿Cuál es ese milagro que tú necesitas que se cumpla en tu vida? ¿Cuál es ese deseo que aún no se cumple? ¿Por qué estás esperando? ¿Qué esperas que Dios haga en ese milagro? Muchas personas pierden sus promesas porque confunden sus tiempos con los tiempos de Dios. Sara entendió con el proceso de su promesa que no podía perder la fe. Aunque tenía muchos motivos para reír, Dios le dijo, tú te reirás conmigo al ver el milagro. Y es lo mismo que quiero decirte a ti el día de hoy. Tú te reirás conmigo cuando Dios cumpla lo que te prometió. Eso mismo sucede con nosotros muchas veces. Andamos muy incrédulos de que Dios hará algo en nuestras vidas. Nos reímos de nervios, pero vendrá un tiempo de risa. La risa de Sara no era una risa de alegría, era una risa de duda. Y nosotros debemos aprender a creer en Dios. Dejar de reírnos con nerviosismo, dejar de reírnos y decir, bueno, nunca se va a cumplir esto. No, apropiarnos de la palabra de Dios, tomar este verso a todas esas mujeres que como Sara están a la espera de un hijo. Bueno, apunta la fecha. El próximo año, por esta misma fecha, tú estarás abrazando a tu hijo. Créelo con todo tu corazón. El libro de Génesis, capítulo 16, versos del 1 al 3, dice, Sarai, la esposa de Abraham,
no había podido tener hijos, pero como ella tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai la tomó y se la llevó a Abraham para que durmiera con ella. Sarai le dijo a Abraham: como el Señor no me ha permitido tener hijos, te ruego que te acuestes con mi esclava para que yo pueda tener hijos por medio de ella. Abraham estuvo de acuerdo, ¿no? Ni loco que fuera, ¿no? Y dice, hizo lo que le propuso Sarai. Esto ocurrió cuando llevaban 10 años viviendo en Canaán. Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios a cumplir sus promesas en nuestras fuerzas, hacemos lo mismo que hizo Sara. Esa no había sido la forma en la que Dios le había dicho que iba a haber el milagro. Cuando nosotros hacemos y tratamos de cumplir las promesas de Dios en nuestros tiempos, engendramos Ismaeles, no Isaacs, hijos de la promesa. No te adelantes a tratar de ayudar a Dios, entre muchas comillas, porque Él sabe lo que es mejor para ti y Él sabe lo que te ha prometido. Dios tiene un Isaac para ti en tu futuro. No te adelantes con algo fuera de la voluntad de Dios. Cuando nos adelantamos, fallamos. Cuando esperamos en Dios y confiamos en Él, Dios nos bendice en medio del proceso. El libro de Romanos, capítulo 4, verso del 18 al 21 dice: cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. ¿Cómo va tu confianza en Dios? Abraham nunca dejó de confiar en Dios, y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía el poder para cumplir su promesa. Dios tiene el poder para cumplir la promesa que te ha hecho. Aunque sea difícil, aunque sea imposible, ora y pídele aquello que te prometió y recuérdale su promesa en tu vida. El libro de Salmos, capítulo 119, versos del 49 al 50 dice: recuerda las promesas que le hiciste a tu siervo, porque son mi única esperanza. Tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de mi angustia. Pídele a Dios que te recuerde cada una de sus promesas en tu vida. Las promesas son como semillas. Nada sucede de la noche a la mañana. Todo siempre involucra un periodo de espera. Al momento, desde que oramos hasta el tiempo en el que vemos el cumplimiento de esa promesa, a eso yo le llamo la prueba de nuestra fe. No es instantáneo. Es como la preparación de un queque. No es instantáneo. Uno tiene que ir agregando los ingredientes se tienen que sumar, mezclar, y una vez que ya está listo el queque, lo tienes que poner en el horno y también tienes que aprender a esperar. Si tú lo sacas antes de tiempo, el queque se queda abajo, pero si tú lo pones el tiempo que necesita, el queque levanta. Lo mismo sucede con nuestra fe. Tenemos que aprender a esperar y a confiar en los tiempos de Dios. Es allí cuando mucha gente se desanima y se rinde en los procesos de espera. Empiezan ellos a creer pensamientos negativos y dicen: nunca va a suceder esto que Dios me prometió. Está tardando demasiado. Voy a ayudarlo, voy a abrir el horno, voy a hacer algo para ayudar a Dios. Ahora bien, esta semilla está inactiva, pero todavía vive. Todavía tiene potencial. Tienes que hacer tu parte y empezar a regar esa semilla con la fe. No permitas que tu fe se muera. La forma en la que tú riegas esa semilla es con agradecimiento anticipado. Dios, yo sé que tú me vas a dar esto, así que desde ya te doy las gracias. Creo con todo mi corazón y nunca dejaré de creer y de confiar en ti. Eso es lo que tienes que hacer. El libro de Jeremías, capítulo 32, verso 17 dice: oh Señor Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. No hay para ti nada demasiado difícil. Y le hablo a ustedes que muchas veces viven con incredulidad y dicen: no, eso es, bueno, un hijo. ¿Habrá algo demasiado difícil para Dios? ¿En qué momento dejaste de confiar en Dios? Hoy digámosle a Dios: gracias Dios, porque para ti no hay nada demasiado difícil. No hay algo que te supere, Dios. Yo espero recibir esta promesa.
Quiero agradecerte porque mi respuesta, su respuesta está en camino, Señor. Y aprenderé a esperar en tus tiempos, Señor. Dejaré de ponerme ansiosa por tu respuesta y voy a confiar en tu proceso. Gracias, Dios, te doy por este día. Gracias, Dios, porque tus promesas se cumplirán en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.